Bienvenidos, hermanos. Una vez más nos encontramos a la distancia. A veces es difícil, hermanos, estar en estas circunstancias porque no podemos ver los rostros, porque no podemos abrazarnos unos a otros con ese cariño que debe de haber. Pero pues esperemos que esto ya pronto vaya pasando. Hoy vamos a ver un pasaje de la palabra de nuestro Dios que se encuentra en Romanos 8, 24 al 28, que dice de la siguiente manera: porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pablo en la carta a los Romanos nos habla, hermanos, y nos da algunos tips para vivir en el Espíritu. Somos muy dados a dejar a un lado lo que es de Dios, es decir, lo que es del Espíritu, para vivir nuestras propias vidas. Sin embargo, hermanos, no es un mérito nuestro el ser cristianos. Pablo lo dice muy claramente aquí. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Tú y yo, en una época muy distante, fuimos llamados a los pies de Cristo. Aunque no nos dimos cuenta hasta el momento en que nosotros decidimos hacerle el favor a Cristo y decirle: Cristo, entra en mi corazón. Esto, hermanos, no surgió de una voluntad humana, sino que surgió en el designio divino que fuimos llamados a seguir a Jesús. Lo voy a decir en una palabra: fuimos predestinados. Esta predestinación, hermanos, a su tiempo dio fruto. Y por eso el día de hoy somos una iglesia cristiana, porque cree en Cristo, porque sigue a Cristo, porque vive a Cristo. Por esto tenemos que ser conscientes, hermanos, de que la gracia, que significa el llamado de Dios, trae una responsabilidad hacia nosotros. No hacia Dios, sino hacia nosotros. El ser llamados, hermanos, hijos de Dios, trae una gran responsabilidad. Y en esa responsabilidad, hermanos, cada uno de nosotros debe de responder con fidelidad. ¿Cómo podemos responder con fidelidad? Aquel cuando ni siquiera habíamos nacido y ya nos tenía en la mira. Ya nos conocía, ya sabía quiénes éramos y cómo éramos y para quién éramos. Pensemos, hermanos, que hay millones de hombres y mujeres que no conocen a Cristo. Incluso
Muchos de ellos que no conocen a Cristo, hermano, son mejores personas que nosotros. Por sus acciones, por su modo de comportarse, por su modo de tratar a los demás. Y a veces, hermanos, ellos que no conocen a Cristo nos dan grandes lecciones de vida en Cristo, aunque ellos viven sin Cristo. Esas personas, hermanos, no han tenido como nosotros la gracia de haber recibido un día la palabra. O quizás están rebeldes. O quizás su misma negación no les permite, hermanos, abrir su mente para conocer lo que Cristo tiene para sus vidas. Otros han tenido la fortuna de haber nacido en un hogar donde el Espíritu Santo habita cada día. Pero no los hace mejores. ¿Por qué? Porque no hay una respuesta de fidelidad. Por eso, hermanos, tenemos una responsabilidad siendo cristianos. No solamente es el hecho de que nos conozcan como hijos de Dios, o que nos conozcan como cristianos, o que nos conozcan como asistentes cotidianos a la iglesia del Calvario. Porque con todo ello, hermanos, corremos el riesgo de acostumbrarnos a que Cristo siempre está en nuestra vida. Y entonces vamos dejando de ver las maravillas que Dios hace en nuestra vida a través de Jesucristo. Nos pasa lo que al pueblo de Israel con los 40 años en el desierto. Llegó el momento en que se acostumbraron a que ahí estaba la columna de fuego y ahí estaba la nube que los cubría del calor. Y sabían que en el momento en que ellos clamaran, Dios iba a les iba a responder. Cuando nos vamos acostumbrando, hermanos, a estas situaciones de nuestra vida, viene la pereza espiritual y el abandono a la fe. Y por eso no podemos progresar espiritualmente. Y lo que es peor, se va acabando el compromiso de ser fieles a Dios. Es fácil perder el rumbo cuando no se valora el tesoro de la fe que Dios nos ha dado. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene un tesoro de fe en sus manos. Y digo en sus manos porque cada uno tiene su Biblia en su mano. Si meditáramos más seguido, hermanos, lo que significa haber sido llamados, es difícil dejar de valorar nuestra fe. Porque la misma Escritura nos dice que somos salvos por fe. No por lo que hagamos, por fe. Y la fe quiere decir creerle a Dios. Y cuando obramos por fe, hermanos, vamos a mover montañas. Pero aunado a esa fe, se requiere otra cosa: fidelidad. ¿Cuántas veces expresamos esas palabras que aparecen en el libro de Apocalipsis? Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte y tú tendrás una recompensa. Te daré la corona de la vida. Pero sé fiel. Guarda tu fidelidad. Cuando vamos a la Biblia, hermanos,
y leemos las historias de estos grandes hombres de fe, vemos que también tuvieron grandes errores, pero no se olvidaron de una cosa, de su fidelidad a Dios. Y podemos encontrar, hermanos, cosas horrendas de cada uno de ellos, tal vez, pero fueron fieles. Fueron fieles y encontraron, hermanos, las promesas cumplidas en sus vidas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tomemos la palabra en nuestras manos y oremos con la palabra desde una profunda gratitud por la vocación que hemos recibido. Porque esta es otra de las cosas, hermanos. El ser cristiano no es un estado físico, es una vocación. Cuando decimos vocación, hermanos, estamos diciendo que como el médico jura, ¿sí?, luchar por las vidas de los enfermos y prepararse día con día porque ama su vocación. Su vocación es la de ser médico. Como el ingeniero que se dedica a hacer edificios y sabe que un error de cálculo puede derrumbar ese edificio. Y trata siempre de hacer lo mejor, porque es su vocación. ¿Cuál es la vocación que tú has recibido, hermano, hermana? Porque todos hemos recibido una vocación. Unos de una manera, otros de otro, unos a un nivel, otros a otro nivel, pero todos hemos recibido una vocación. Pero no hay mayor vocación, hermanos, que nuestro llamado, que es vivir junto al Padre. Esa debe de ser nuestra mayor vocación. Por eso hago esta pregunta: ¿hacia dónde corren nuestras vidas, hermanos? ¿Tenemos un norte marcado? ¿Tenemos una meta fija? Porque todos y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que saber bien cuál es el objetivo de nuestra carrera para no desviarnos de la meta. Y ahora en estos tiempos, hermanos, a mí me resulta un tanto cuanto obsoleto estar hable y hable de los tiempos que estamos pasando, porque creo que así como ustedes, yo también ya estoy harto de escuchar de esto, hermanos. Y de que unas personas dicen una cosa y otras personas dicen otra, y unas autoridades dicen una cosa y otras autoridades dicen otra, y un día dicen una cosa y al otro día se están retractando, y ya estamos hartos de todo esto. Pero sin embargo nosotros debemos de tener una meta. Porque de lo contrario, hermanos, no vamos a poder responder con fidelidad al llamado del Señor, sino que nos perderemos en el camino. Dos preguntas que van unidas a una. ¿Hacia dónde queremos llegar? Como individuos cristianos y como iglesia el Calvario. Tenemos que saber a dónde vamos. Tenemos que saber qué va a hacer, hermanos, cuando se abra la iglesia. Cuando se abra el templo y la iglesia llene este lugar. ¿Hacia dónde nos vamos a dirigir? Y bien pudiera hablarles, hermanos, de lo que dice Mateo 24, en cuanto a los dolores de parto, las señales de los dolores de parto. Pero ya de por sí, hermanos, estamos temerosos. Pero escudriñemos nosotros, hermanos, y vamos a ver que estas situaciones que estamos pasando,
Hermanos, es precisamente eso, los principios de dolores de parto. La finalidad, hermanos, por la que fuimos creados es dar gloria a Dios con nuestra vida. Y entonces, ¿cuál es la finalidad del que hayamos sido llamados? Dice, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿a qué esperarlo? ¿Qué estás esperando tú en tu vida? Y es una pregunta, hermano, retórica tal vez, porque ¿qué estamos esperando? Pues irnos a vivir con el Señor en el cielo. ¿Pero qué hemos hecho para lograr ese propósito? Hemos guardado la fidelidad. ¿Estamos actuando con fe en nuestras vidas? ¿Le estamos dando la gloria a Dios como Él se la merece? Miren, hermanos, nuestra existencia tiene que ser como Dios la pensó. Dios vio, hermanos, en su infinito poder, vio a una raza humana no caída, sino una raza que lo alabara, que lo glorificara. Desgraciadamente, hermanos, entró el pecado llamado desobediencia. Ese pecado trajo falta de fidelidad hacia Dios, del hombre para con su Creador. Si nosotros viviéramos, hermanos, en su ley y en su amor, encontraríamos un sentido mejor a nuestro paso por la tierra. Pero tal parece que nuestra vida es solamente vivir los años que tengamos que vivir, lograr lo que tengamos que lograr, alcanzar lo que tengamos que alcanzar, irnos como el viento, sin dejar una huella profunda. Hubo un hombre que dejó una huella profunda. Y que durante 2000 años ha cambiado la vida de mucha gente. Y dentro de esa mucha gente estamos tú y yo. Por lo tanto, la meta, hermanos, de este peregrinar es la casa del Padre. Sí, hacia ahí debe tender nuestro esfuerzo y nuestro deseo. Sino, ¿cuál es el propósito de ser cristianos? ¿Cuál es el propósito de que Cristo haya muerto por nuestros pecados y ya? El hecho de que Cristo haya muerto por nuestros pecados, hermanos, encierra toda una gama de sucesos para nuestras vidas, para nuestra forma de ser, para nuestra forma de comportarnos, para nuestra forma de actuar. Desde que nosotros recibimos el bautismo, hermanos, que es la expresión de nuestra fe y confianza en Cristo, somos hijos de Dios, eso nadie nos los quita. Cristo logró nuestra adopción al venir al mundo y asumir nuestra propia naturaleza. Aquel que siendo Dios no escatimó ser Dios, sino que se humilló a sí mismo y se vino a ser como una de sus criaturas. Por eso, conociendo la grandeza, hermanos, de haber sido llamados a la eternidad, tenemos que hacer de esto nuestro propósito de vida. No es simplemente, hermanos, el decir, bueno, el domingo me toca ir a la iglesia. Y hoy se me olvidó leer la palabra de Dios.
Esto encierra otras cosas. La salvación, hermanos, debe de ser un pensamiento constante de los que son cristianos, de los que somos cristianos. Ya soy salvo, bendito sea, Señor, pero mira, hay gente que todavía no lo es. Dame palabras para que yo les pueda hablar de ti. El Padre, hermano, nos está esperando en su morada para estar junto a Él por toda la eternidad. Y esto llena de gozo y de alegría nuestros corazones. Pero el modo de cómo quiere el Señor que le respondamos está en la Sagrada Escritura, hermanos. Meditando en su palabra, encontraremos el camino marcado para alcanzar esa salvación en plenitud. Y esto lo podemos empezar, hermanos, con esos dos grandes mandamientos. Amarás al Señor tu Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Debemos saber escuchar, hermanos, para poder responder. Pero no tenemos que escuchar al mundo. Tenemos que escuchar a Dios, hermanos, a través de su palabra. Este libro, hermanos, que tengo aquí, por eso se llama la palabra de Dios, por eso se le nombra la palabra de Dios. Porque es lo que Dios te está diciendo a ti en exclusiva. Meditando en su palabra, hermanos, encontraremos el camino marcado para alcanzar esa salvación. Y Dios es claro lo que quiere que hagamos. Debemos escuchar para poder responder, y si no sabemos que fuimos llamados, nunca responderemos. Pero Pablo dice que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Cuando tú fuiste llamado, cuando yo fui llamado, Dios tuvo un propósito para tu vida y para la mía. Para que ya no siguiéramos esa vida de perdición, de tinieblas. La palabra, hermanos, es la que nos habla de llamamiento, pero de un llamamiento a vivir a la luz del Evangelio. Y solamente, hermanos, acallando los ruidos del mundo, podemos escuchar al Espíritu Santo que nos inspira a responder. Tenemos que ser más constantes, hermanos, no solamente en la oración, sino en la lectura, en el conocimiento, en el aprendizaje de la palabra. La oración tiene que ser el refugio donde nos encontremos con la voz de Dios. Cuando nosotros, hermanos, nos encontramos con la voz de Dios, nuestro corazón se contrita, se humilla. Si comparamos la atención que ponemos a nuestros celulares o móviles con la atención que tenemos al llamado de Dios, tendríamos vergüenza, hermanos, de nuestra mundanalidad. Somos capaces, hermanos, de que si olvidamos el celular, nos regresamos de donde estemos para ir a traer el celular, porque es algo que es importantísimo para nosotros. Pero nos hemos olvidado, hermanos, de cómo ser mejores para el día de nuestra salvación. Y digo el día de nuestra salvación, hermanos, porque en esta vida estamos en un proceso. Y estamos en un proceso, hermanos, de santificación. No es lo mismo ser santos que estar en el proceso de santificación. A veces, hermanos, estamos tan vacíos que una notificación del teléfono tiene más importancia que leer solo unas palabras del Evangelio. No tenemos tiempo para eso. Pero podemos pasarnos 1 hora, 2 horas en el Face, en el Twitter, en el WhatsApp. Pero cuando tenemos que leer la palabra, si acaso 3 minutos. La riqueza que obtendríamos, hermanos, de estar más atentos a la palabra de Dios, no la obtendremos al estar pendientes de lo último de la moda o de los famosos.
¿Qué estás haciendo tú en ese compromiso que adquiriste cuando aceptaste la oferta de Cristo Jesús para tu salvación? ¿Qué estás haciendo? Sin embargo, hermanos, dejamos que se escurra este tesoro de nuestras manos a cambio de nada. El mundo nunca nos va a dar, el mundo nunca nos va a cumplir las promesas como las que Dios tiene para nosotros. El mundo nos va a destruir, el mundo nos va a alejar de Dios, y eso es lo que ha hecho, hermanos, hasta este día. Tenemos que pedirle al Espíritu Santo, hermanos, que abra los oídos de nuestra alma para poder oír la voz de Dios con fe y prontitud. El llamado, hermanos, el llamado a la salvación es la vocación más grande del cristiano. Cuando hice la pregunta, ¿cuál es tu vocación?, la respuesta tenía que haber sido, mi vocación es ser cristiano para darle la gloria y la honra a Dios y a Jesucristo. Dios, hermanos, verdaderamente quiere que estemos junto a Él en la vida eterna. Sin embargo, hermanos, tenemos que responder con fidelidad a esta vocación, sabiendo que es la finalidad para la que fuimos creados, darle gloria a Dios con nuestra vida. Lo dice nuestro Catecismo Menor. Pero si nos acostumbramos, hermanos, al hecho de haber sido llamados al seguimiento de Cristo, corremos el peligro de dejar de valorar que no todos tienen la gracia de conocerlo y que nosotros, hermanos, de esa manera somos grandes privilegiados. Existen muchos que no han oído hablar siquiera de quién es Jesús, no con fidelidad, porque hay mucha gente que lo conoce como un gran profeta, como un gran maestro, como un gran iniciado. Sin embargo, hermanos, sin embargo, la existencia de esas personas y de nosotros pasará sin haber tenido el Evangelio en sus manos, porque tampoco nosotros supimos entregarlo, porque tampoco nosotros supimos cómo expresarlo, hermanos, a este mundo corrompido en el cual estamos viviendo. Quiero terminar con lo siguiente, hermanos. Tenemos una responsabilidad grande en este mundo, no solamente como iglesia, sino como ciudadanos de este mundo, aunque nuestra ciudadanía no es de este mundo, nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero también, hermanos, tenemos el deber de responder al llamado que nos ha hecho Dios con fidelidad. Estamos padeciendo una pandemia, sí, ya estamos desesperados, ya no sabemos qué hacer, ni cómo actuar, ni a quién creerle. Pero hay alguien a quien le podemos creer, a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario por ti, por mí. Y Cristo Jesús derramó su sangre para que tus pecados fueran lavados. ¿Cómo le vas a responder en tu fidelidad a Jesucristo, al Padre de las luces y al Espíritu Santo? Espero, hermanos, meditemos en esto. Que tengan muy buena tarde. Dios los bendiga.